Hey chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube. El día de hoy vamos a comenzar con una serie de videos bastante especial, el cual es el desarrollo web, pero en base a lo que es 3D. Así es, vamos a comenzar a hacer desarrollo web 3D, pero utilizando una librería muy popular, la cual es Three.js. ¿Qué es lo que vamos a ver en toda esta introducción? Bueno, lo primero que vamos a ver es cómo hacer todo el setup. Quizás esa sea la parte más aburrida, porque no vamos a ver nada, digamos así, gráfico hasta ya avanzado un cierto punto. Después vamos a comenzar a crear objetos, vamos a comenzar a manejar lo que se llaman los controles de la escena, finalmente continuamos con materiales, texturas, luces, vamos a importar nuestros propios modelos a la escena y finalmente vamos a, bueno, eso ya es un poco de refactorización de código. Así que la introducción yo considero que está bastante completa, sé que dura un poco el video, pero créeme, vale mucho la pena. Ya para los videos a futuro vamos a centrarnos en cosas cada vez más complejas. Así que, pues bueno, espero te guste el video y nos vemos al final. Chao. Vale, pues comencemos con nuestra primera parte, que en este caso es hacer todo el setup de nuestra escena. Este quizás sea el paso más aburrido, ya que no vamos a ver nada hasta ya avanzado un poco esto. No te preocupes, no es nada complicado, finalmente sigue siendo JavaScript normal. Pues entonces, antes de iniciar con cualquier cosa, en este caso, como puedes ver, pues es un proyecto de React totalmente desde cero, no tiene absolutamente nada, lo único que sí es que ya lo tengo corriendo, así que pues asegúrate de hacer eso. Lo que vamos a hacer primero es instalar nuestra librería, obviamente pues es nuestra pieza fundamental. Entonces para esto simplemente vamos a abrir lo que es una terminal. Y aquí mismo vas a escribir el comando de npm install y pones tree. Simplemente hay que esperar a que esto termine. Vale, ya ha terminado, entonces ahora continuamos. Vamos a cerrar esta terminal, vámonos a la carpeta de src, vamos a crear aquí nuestra carpeta que va a almacenar nuestro componente 3D, a la cual simplemente vamos a llamar como components. Dentro vamos a crear nuestro componente que pues se va a encargar de almacenar toda esta escena 3D, al cual simplemente vamos a llamar como sn.js. Aquí vamos a crear lo que es el snippet de wrapc para crear un componente funcional. Vamos a darle lo que son el siguiente class name. El class name es totalmente independiente, no va a afectar en nada, así que simplemente vamos a llamarlo contenedor 3D. Igualmente vamos a darle un estilo aquí en línea rápido, tú puedes dárselo con cualquier otra manera, CSS, SCS, como tú desees. Simplemente vamos a darle este estilo de manera rápida. Vale, después de haber hecho esto, simplemente vamos a escribir lo que es un mensaje, un H1, está bien, donde digamos, por ejemplo, hola mundo, nada más. Guardemos esto y vamos a importarlo dentro de nuestro app. En este caso vamos a eliminar todo esto ya que no nos sirve y aquí importemos este componente. Podemos comentar esto para que al final no nos dé errores o nos marque warnings. Entonces vamos a guardar esto y vamos a nuestra escena. En este caso habría que recargar y ahí está. Vale, continuamos con la parte del código. Lo que vamos a hacer es que todo nuestro setup va a estar basado en dos hooks, lo cual es useEffect y useRef, así que importémoslo. Lo primero que vamos a crear es una instancia de useRef a la cual llamaremos mountRef. Y esta instancia de useRef se la vamos a asignar a este div de la siguiente manera. Esto es más que nada para hacer como un query, un fetch, como lo hacemos normalmente como document.query. En este caso lo vamos a hacer mediante useRef. Después vamos a crear nuestro useEffect, donde en este caso no recibiría ninguna dependencia. Y bueno, ahora sí podemos comenzar a meter lo que es código de tree. Entonces para esto importemos tree de la siguiente manera, donde se importa import asterisco as tree from tree. Muy bien, vamos a comenzar con esta parte del código de tree. Podemos decir que lo que es en este caso el código de tree se basa en tres componentes principales, lo cual es la cámara, la escena y el renderer. En este caso lo primero que tenemos que crear, bueno, es un consejo, es como tal la escena. Entonces para crear la escena vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una constante llamada escena, donde esta la vamos a igualar a newTree.isIn. De esta manera creamos una escena. Ahora vamos a crear la cámara que vamos a utilizar. Hay muchos tipos de cámara que podemos utilizar en todo lo que es tree, pero en este caso vamos a utilizar la cámara más fácil, que en este caso es la de Perspective Camera.
Entonces vamos a crear igualmente otra constante que en este caso sea la cámara, la cual está definida como new3.perspective_camera. Ahora, aquí vamos a recibir lo que son 4 parámetros. En este caso vamos a recibir lo que es el FOV, lo que es el Field of View. Yo considero que con un 25 está perfecto, pero si quieres probar con otros valores, eres libre de hacerlo. Después vamos a tener lo que es la relación de aspecto, el aspect ratio. Normalmente aquí lo que se hace es que se van a colocar lo que es la anchura entre el alto del dip. Pero ¿de dónde sacamos esa anchura y esa altura? Bueno, para eso tenemos lo que es mountRef. Entonces, antes de haber declarado lo que es en este caso nuestra cámara, vamos a crear una constante a la cual vamos a llamar como currentMount. Y esta va a ser igual a mountRef.current. De este modo. Y lo que podemos hacer aquí es simplemente traer lo que es esto de currentMount y poner lo que es cleanWidth entre currentMount.cleanHeight. De este modo. El otro parámetro que en este caso vamos a tener es el factor de clipping, qué tan cerca y qué tan lejos vamos a ver los objetos. En este caso podemos comenzar con un valor de 0.5 y para los valores lejanos podemos terminar tal vez con un valor de 1000. Más adelante puedes probar estos valores, pero finalmente son para eso. Pero como tal vamos a recibir estos 4 parámetros, lo cual como te decía es el FOV, el Field of View, el aspecto de la cámara, el cual normalmente se define en este caso mediante el ancho sobre el alto del dip donde estemos trabajando, y finalmente los valores de clipping, qué tan cerca y qué tan lejos vamos a ver los objetos. Bien, podemos dejar esto y ahora lo que hay que hacer es que agregar esta cámara a la escena de la siguiente manera, que en este caso sería sn.add y le pasamos lo que es la cámara de este modo. Después en este caso vamos a agregar la parte del renderer. En este caso el renderer es el que se va a encargar de renderizar toda la escena. La escena como tal es la que va a almacenar los objetos, pero el renderer es el que se va a encargar de renderizar todos los objetos que tengamos en esta escena. Luces, mallas, sombras, colores, materiales, etc. La cámara es simplemente nuestro punto de vista sobre la escena. Entonces para esto creemos el renderer, donde en este caso el renderer se va a traer de la siguiente manera, que en este caso sería new3.webGLRenderer, que en este caso no lleva el 1, nada más así. Después tenemos que darle lo que es un tamaño al renderer. En este caso vamos a hacer que ocupe el 100% del dip donde se va a montar, que en este caso sería este mismo pues tamaño. Nada más hay que modificarlo un poco. Para darle el tamaño simplemente sería renderer.setSize. Y aquí vamos a poner el ancho y el alto del dip que queremos, donde se va a montar. Nada más aquí sería el width y coma para el height. Si guardamos esto no vamos a ver absolutamente nada aún. Como puedes ver, incluso todavía tenemos lo que es el mensaje. Pero entonces lo que tenemos que hacer aquí como tal es agregar este renderer a la parte de lo que es HTML. El renderer como tal lo que va a hacer es que va a crear lo que es un elemento canvas y ese canvas es el que nosotros tenemos que agregar a la escena. Lo que es el renderer va a crear lo que es un elemento de tipo canvas, una etiqueta canvas normal, y esa canvas es el que nosotros tenemos que agregar a lo que es el componente funcional de aquí abajo. Para hacer eso es muy sencillo, simplemente en este caso vamos a quitar el mensaje y aquí lo que podemos hacer es que podemos tomar lo que es currentMount que nosotros simplemente creamos aquí arriba en base a la instancia de useRef que creamos y que este ref está siendo usado por este div. Entonces simplemente vamos a tomar lo que es currentMount.appendChild y en este caso simplemente va a ser lo que es renderer en su elemento HTML, que en este caso sería DOM_element. De este modo para que agregue lo que es ese elemento canvas. Si guardamos esto como tal, ya vamos a comenzar a ver algo, pero como tal pues aún no vemos que realmente haya algo 3D ahí. Entonces vamos a abrir lo que es nuestra consola, vamos a ir a la parte de elementos, vamos a ver que realmente en este caso se va a crear lo que es el canvas. En este caso es nuestro div que nosotros hemos creado, que se llama contenedor 3D, y justo dentro está nuestro canvas, lo que te mencionaba. Bien, con eso terminamos lo que es la primera parte. Ahora vamos a la segunda, donde bueno, vamos a comenzar a agregar elementos a nuestra escena. Bien, comencemos a agregar lo que son elementos a nuestra escena. En este caso vamos a agregar lo que es un cubo, un simple cubo normal. Entonces para esto vamos, después de aquí de haber declarado lo que es el renderer, vamos a declarar simplemente un cubo.
Un cubo como tal, o lo que es un objeto 3D, en este caso más específicamente refiriéndonos a lo que son las mallas o las mesh, se componen de dos elementos principales, lo cual es una geometría y un material. Si quieres verlo como una analogía, podemos decir que la geometría es como el esqueleto y en este caso el material es como la piel. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es que vamos a declarar una constante llamada cubo, donde va a ser igual a newTree.mesh. De la siguiente manera, lo cual significa malla. Ahora, aquí vamos a recibir lo que son dos parámetros, que en este caso, como te mencionaba, es la geometría y el material. En este caso, para lo que es un cubo, necesitamos lo que es una geometría de tipo box, lo cual simplemente es de la siguiente manera, que en este caso sería newTree.boxBufferGeometry. De la siguiente manera. Y aquí, en este caso, la geometría de la caja recibe tres parámetros, lo cual es la anchura, la altura y la profundidad. De este modo. Ahora lo que nos falta es crear lo que es el material. Para el material es igualmente newTree. Y en este caso tenemos muchísimos materiales para tree. Ya los veremos en la siguiente sección, pero en este caso vamos a crear lo que es el material más sencillo que existe en tree, el cual es Mesh Basic Material. De este modo. Podemos dejarlo así y ahora sí, en este caso ya que está declarado nuestro cubo que es una malla y finalmente la malla se compone de geometría y material, podemos agregarlo a la escena de la siguiente manera. sn.add y en este caso sería cube. Si guardamos esto vamos a ver qué resultado tenemos. Al parecer no hay nada y en este caso puedes ver que se está creando dos canvas. Si abrimos la consola puedes ver que en este caso tenemos aquí lo que es nuestro contenedor 3D. Y ya tenemos dos canvas, lo cual es malo. Ahorita veremos cómo resolver esto. Pero lo importante, nuestro cubo no se ve. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando aquí es que como tal, ya creamos nuestra escena, creamos nuestro renderer, agregamos nuestro cubo, pero como tal aún no hemos hecho el render de la escena. Entonces esto es uno de los puntos que falta. Para hacer el render de la escena es simplemente tan sencillo como hacer esto. En este caso simplemente sería renderer.render y aquí recibe dos parámetros, que en este caso es la escena y la cámara. De este modo. Si guardamos esto vamos a ver qué resultado tenemos. En este caso, como puedes ver, ya se agregaron tres canvas, no hay problema. Pero seguimos sin ver el cubo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa aquí es que cuando nosotros creamos lo que es, en este caso, una geometría y no le asignamos una posición, ahorita veremos cómo se asignan posiciones, pero cuando no le asignamos una posición, esta malla se va a colocar en los puntos 0, 0, 0 de los ejes X, Y, Z. Recordemos que es un plano en 3 dimensiones por ser 3D. Hasta ahí todo bien. El problema viene con la cámara. La cámara, al momento igualmente de no asignarle ninguna posición, se va a colocar igualmente en la posición 0, 0, 0. Entonces, como tal, la cámara está dentro de ese cubo. El cubo ya está en la escena, sino que simplemente esa cámara está dentro de ese cubo. Por tanto, pues no podemos ver nada. Lo que tenemos que hacer es simplemente mover la cámara fuera de esa posición 0, 0 y vas a ver que ahora sí se va a ver nuestro cubo. Para hacer eso podemos en este caso mover la cámara un poco en el eje Z. Para hacer eso es simplemente cámara, position y en este caso vamos a moverlo en el eje Z. De la siguiente manera, vamos a moverlo tal vez 4 posiciones. Guardemos y veamos qué resultado tenemos. Bueno, ya se crearon 4 canvas, pero veamos el último. Y en este caso puedes ver que ya se ve lo que es nuestro cubo. Bien, ya tenemos lo que es nuestro primer elemento en la escena, pero antes de avanzar y hacer cualquier otra cosa, vamos a resolver este problema que cada vez que hacemos un cambio en el código, se agrega un nuevo canvas a la escena. Esto es simplemente por el propio efecto de useEffect, pero vamos a resolverlo. Para hacer esto, tenemos que hacer lo que es un cleanup dentro de este useEffect. Entonces, justo antes de cerrarse este useEffect, vamos a hacer el cleanup de nuestra escena. Donde en este caso pues vamos a escribir cómo se escribe en este caso el cleanup del useEffect. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, como tal tenemos que remover lo que es este canvas, digamos el antiguo canvas, y en este caso únicamente se cargaría el nuevo cada vez que actualicemos. Simplemente lo que vamos a hacer es que igualmente vamos a utilizar nuestro auxiliar de current mount y lo que vamos a hacer en este caso sería remove child. ¿Y qué le vamos a remover? Pues en este caso sería igualmente renderer en su elemento canvas. De este modo, si guardamos, bueno, en este caso
hay que recargar, pero vamos a hacer un cambio en nuestra escena. Simplemente vamos a hacer aquí lo que es un console log de manera muy sencilla. Y en este caso puedes ver que ya no se repite. En este caso seguimos contando con lo que es un canvas, que es simplemente lo que necesitamos. Vale, continuamos agregando lo que son elementos a nuestra escena 3D. En este caso agregamos lo que es un cubo, pero también podemos agregar lo que son pirámides, esferas, elipses, etc. En este caso, si quieres checar más específicamente qué tipo de geometría básica podemos agregar, puedes ir a la página de Tree, que en este caso es la que ves aquí. Te vas a la parte de documentación y aquí buscas Geometry. Bueno, no hace falta escribir Geometry completo y ya nos aparecen las opciones de aquí abajo. En este caso, la que he agregado yo es esta de Box Geometry. Ahora, muy probablemente te preguntarás por qué en la documentación existe lo que es Box Geometry y nosotros escribimos lo que es Box Buffer Geometry. Normalmente cuando trabajas con proyectos quizá ya un poco más complejos, es recomendable utilizar lo que es la Box Buffer Geometry porque es más rápida que la geometría por decir común, lo cual simplemente sería Box Geometry. Entonces toma esa recomendación, trata de trabajar más con la geometría almacenada en el buffer, lo cual es Buffer Geometry, que con la geometría simplemente declarada de manera normal, la cual es esta de aquí. Entonces, después de haber dicho esto, vamos a agregar lo que es un elipse, o en este caso que se llama esfera, esta de aquí. Podemos copiar incluso esto de aquí, que en este caso puedes ver que es lo mismo que nosotros hemos hecho con el cubo. Se declara lo que es en este caso la geometría, el material y en este caso la malla. Y finalmente la malla recibe como parámetro la geometría y el material y se agrega a la escena. Entonces podemos copiar todo esto y vamos a pegarlo en nuestro código. En este código simplemente vamos a hacer esto para acá y aquí vamos a pegar esto. Ahora, aquí vamos a tener un problema más que nada porque se van a colapsar estos modelos, ya que como te mencionaba, si no declaras una posición a estos objetos, por defecto se van a colocar en el punto 000. Entonces, si guardamos esto, y aquí está. ¿Por qué en este caso no estamos viendo la esfera? Bueno, porque la esfera tiene un radio de 15, lo cual es gigantesco. Entonces, aquí tenemos dos opciones. O bien bajar como tal el radio de la esfera, tal vez a un 0.8 tal vez. En este caso puedes ver que ahí está nuestra esfera, un color amarillo. O bien, en este caso puedes recorrer un poco más la cámara en la posición Z para que pues finalmente logres ver todos los objetos. Ahora, ¿cómo se distribuyen los ejes en esta parte de Tree? Si has trabajado con Blender, sabes que en este caso lo que es laterales se trabaja con X, enfrente y hacia atrás se trabaja con Y y arriba y abajo se trabaja con Z. Bueno, en Tree es un poco diferente. X sigue perteneciendo de lateral a lateral y en este caso los ejes que se invierten sería Y y Z. Ahora Y va de arriba hacia abajo y Z va hacia enfrente y hacia atrás. Te dejo una imagen para que lo comprendas más claramente, pero finalmente los únicos ejes que se invierten sería X, lo que sería Y por Z y Z por Y, nada más. Pero bueno, en este caso vamos a dejarle lo que es este radio. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a moverla un poco a la derecha para que no esté también en la misma posición que el cubo. Entonces, para hacer eso, simplemente aquí sería sphere.position y aquí podemos moverla en tres direcciones, X, Y, Z. Por ejemplo, como la vamos a mover de manera lateral, vamos a moverla en la posición, en este caso, X. Que en este caso vamos a moverla, por ejemplo, 2 posiciones. Si regresamos, puedes ver que ya se encuentra nuestra esfera de este lado. Perfecto. Ahora agreguemos otro elemento. En este caso, por ejemplo, vamos a buscar lo que es un torus knot. Esta figura extraña de aquí que parece un pretzel. Entonces vamos a copiar igualmente todo esto y vamos a pegarlo justo debajo de la esfera. Ahora en este caso puedes ver que ya nos marcó un error porque son los mismos nombres de geometría. Entonces simplemente vamos a ponerles un 1 para que no nos dé problemas. Entonces, antes de agregar a la escena, vamos a bajarle lo que es el radio, tal vez a un 0.8. Y en este caso es la anchura del tubo, tal vez un 0.4 está bien. Ahorita lo modificaremos y vamos a agregarlo a la escena. Bueno, en este caso ya está agregado a la escena. Guardemos. Y podemos ver que, bueno, ahí está bastante grande. Entonces, mejor vamos a bajárselo. Tal vez a un 0.3. Y ahí está, más pequeño. Entonces vamos a mover esto a la izquierda. Entonces para esto vamos a copiar lo que es el nombre.
.position.x. En este caso, X también cuenta con direcciones negativas. Si queremos moverlo a la izquierda, es una posición negativa. Entonces aquí sería -2. Si guardamos esto, puedes ver que ya está nuestro torus acá. Pero sigue estando muy grande. Entonces vamos a bajar lo que es, en este caso, el grosor del tubo a un 0.1. Y ahí está. Bien, ya contamos con unos cuantos elementos agregados a la escena. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es modificar las diferentes posiciones. En este caso únicamente cambiamos el eje de las X, pero que sepas que también podemos modificar Y y Z. Entonces vamos a cambiar esto. Para esto vamos a mover lo que es en este caso nuestro pretzel una unidad hacia abajo o 0.5 dependiendo de la magnitud de esto. Entonces para esto vamos a donde está declarado nuestro pretzel, el cual se llama torus not. Entonces podemos repetir esta línea, pero ahora hay que cambiarlo en Y. Vamos a moverlo solamente 0.5 unidades. Y puedes ver que baja perfectamente. Ahora en este caso subamos la parte de la esfera. Entonces para esto hay que ir a la parte donde tenemos nuestra esfera, aquí. Y hacemos lo mismo pero ahora con Y. Vamos a subirlo esas 2 unidades. Y puedes ver que sale de lo que alcanza a ver la cámara. Como tal, la esfera está ahí, quizá está totalmente arriba, pero no se alcanza a ver porque ya la cámara no alcanza ese rango. Y después, bueno, en este caso tenemos lo que es el cubo. Lo que podemos hacer con el cubo es que vamos a modificar solamente el eje de la Z, para hacerlo tal vez un poco más alejado o más cercano a nosotros. En este caso, el eje de la Z, si lo acercamos hacia nosotros, como si esto quisiera salir de la pantalla, es un valor positivo. Si lo alejamos, quiere decir que es un valor negativo. Entonces, modifiquemos esa posición de Z de la siguiente manera. Vamos a hacer que se aleje, vamos a darle -5 unidades, a ver qué resultado tenemos. Y puedes ver que ahí está nuestro cubo perfectamente. Ahora, también contamos con otro parámetro, el cual son las escalas. Podemos hacer que un elemento sea más grande o más pequeño dependiendo de su escala. Vamos a modificar en este caso la escala de nuestro pretzel para hacerlo 2 veces más grande. Para modificar el tamaño de escala es muy sencillo, simplemente nos vamos aquí a donde está el torus y hay que modificar en este caso en vez del parámetro de posición el valor de escala. Podemos escalarlo independiente en cada eje, es decir en X, Y o Z. En este caso vamos a escalarlo en X, vamos a ponerle 2 que sería 2 veces el tamaño que tiene en X y puedes ver que se ensancha. También podemos hacer esto para Y. Y puedes ver que también se ensancha hacia arriba. En este caso no lo podemos ver, pero lo que es la anchura, es decir, lo que se encuentra en el eje Z, solamente tiene una escala de 1, es decir, su escala normal. Ahora, en este caso puede que sea mucho código lo que tenemos aquí, o sea, estar escribiendo posición por posición, entonces podemos hacer esto. Podemos utilizar la sentencia set para utilizar esto para todos los ejes sin tener que estar haciendo uno por uno. Ahora, en este caso va X, Y y Z. Entonces, en este caso dimos una posición -2, en Y dimos -0.5 y en Z no lo modificamos, así que en Z se queda en 0, que es la posición por defecto. Y podemos quitar estos de aquí. Si guardamos esto, puedes ver que el resultado es literalmente el mismo. Entonces, también podemos hacer esto, pero con la escala. Entonces, en este caso simplemente sería torus_not.scale igual .set. Recuerda, va X, Y, Z. Entonces fueron 2 veces en X, 2 veces en Y y como tal una en Z, es decir, la escala que normalmente tiene. Y podemos quitar esto de acá. Y el resultado, como te digo, va a ser el mismo. Perfecto. Ahora, también contamos con algo llamado controles. Los controles nos permiten hacer diferentes interacciones en la escena. En este caso, si has llegado a entrar a sitios web 3D, puedes ver que hay una especie de controles que te permite rotar a través de la escena. Ese tipo de controles se llaman Orbit Controls, donde a través de un punto de ancla podemos hacer un zoom in o un zoom out, rotar hacia arriba, abajo, a los costados, etc. Entonces vamos a importar esos controles. Bien, para la parte de importar los Orbit Controls es muy sencillo, simplemente vamos a darnos un poco más de espacio y hay que importar esta instancia de Orbit Controls, la cual se importa de la siguiente manera. Se importa de esta manera: import Orbit Controls from 3 examples JSM Controls y Orbit Controls. Perfecto.
Entonces vamos a copiar este nombre y vamos a hacer esta instancia debajo del renderer, por aquí. Vamos a llamarla simplemente como controls y esto va a ser igual a new orbit controls. Y aquí recibe dos parámetros, que en este caso es la cámara, sería cámara, y el renderer en su parámetro de Doom Element, de este modo. Ahora, en este caso, si guardamos, aún no vamos a poder ver ninguna interacción. ¿Por qué? Porque nos hace falta agregar frames a la escena. O si gustas verlo en español, que serían como fotogramas. Si tienes noción de animación, sabes que los fotogramas se utilizan para dar esa sensación de animación a puras figuras planas. Simplemente vas agregando fotografías en diferentes poses y al final las reproduces para dar esa sensación de que se está moviendo la imagen. Vamos a hacer algo similar nosotros, pero a donde tenemos que darle frames es al renderer. Entonces, para hacer esto, vamos a la parte donde estamos haciendo el render de nuestra escena aquí y vamos a crear una función. En este caso, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, primero se encargará de hacer lo que es el render de nuestra escena y después se va a llamar a sí misma con la siguiente instrucción request animation frame y se va a llamar pues a sí misma. De este modo va a estar en un loop constante generando y generando frames. Es decir que si al final nosotros nos movemos de un lado para otro, pues se va a ver lo que es esa animación de ir de un lado a otro. Y pues finalmente llamamos a esta función de animate. Ahora, si hacemos esto, puedes ver que ya se ve nuestra interacción. Podemos mover el mouse, vamos a ocultar lo que es la consola y vamos a recargar esto. Si yo hago lo que es un scroll con el mouse, puedes ver que ya me puedo mover por la escena sin ningún problema. Y ahora, otro detalle. En este caso, cuando nosotros declaramos lo que son los orbit controls, aquí controls, el punto de ancla que va a tomar para hacer todas las interacciones, es decir, donde voy a rotar, donde voy a zoom in o zoom out, es en el punto 000, si es que nosotros no le dimos dónde. Este parámetro se llama el target. Entonces, si queremos nosotros definir nuestro propio target para decirle, ¿sabes qué? Yo no quiero que este punto de ancla esté en la posición 000, sino quiero que esté en la posición, supongamos, 111. Pero para hacer más notoria esta diferencia vamos a dárselo en la posición 333. Entonces en este caso sería controls.target y esto va a ser igual a new 3 y es un vector 3 porque tiene tres ejes x, y, z. Entonces como te decía va a ser 3 en x, 3 en y y 3 en z. Si guardamos vamos a ver qué resultado tenemos y ahora en este caso bueno es un poquito más... el orbit controls está por acá y puedes ver que ahora casi se está tomando lo que es la esfera como punto de ancla porque casi está en esa misma posición de 333. Otro parámetro que podemos agregar es el damping, es decir, en este caso si nosotros movemos lo que es la escena con el mouse pues podemos ver que se mueve sin ningún problema, pero hay veces en las que muy probablemente, o sea, si nosotros movemos el mouse y dejamos de presionar el mouse tarda un momento en detenerse. Entonces lo que podemos hacer es activar esa opción, lo cual es el damping. Entonces aquí simplemente sería enable damping y le pasamos igual a true. Pero para que esto funcione tenemos que actualizar también los controles. Entonces simplemente sería traer lo que es el nombre de controls y en nuestra función que se encarga de hacer lo que es el renderer simplemente sería controls.update. De este modo. Entonces bueno, aquí hay que alejarnos un poco. Tenemos aquí lo que son nuestros elementos y ahora si en este caso yo muevo lo que es el mouse y dejo de presionar es que tarda un momento en detenerse. Puedes agregar o no el damping, todo es cuestión de que tú gustes. Pero para efectos prácticos de este video vamos a regresar lo que es el target de los orbit controls a la posición 000. En este caso pues simplemente con quitarlo por defecto se va a agregar en esa posición. Y ahí lo tenemos. Bien, vamos ahora sí con la parte de materiales, con una parte más vistosa. Lo primero lo que vamos a hacer es que vamos a acomodar lo que son nuestras mallas y también alejarnos en la cámara, en este caso en la posición Z. Vamos a alejarnos 12 unidades, en este caso al cubo lo vamos a dejar totalmente igual, a la esfera lo vamos a subir en el eje Y una unidad y media y al torus lo vamos a bajar una unidad y media hacia abajo. Igualmente al torus vamos a cambiar su radio a un 0.5 y el radio del tubo a un 0.18. Con esto nuestra escena queda perfecta para comenzar a probar estos materiales.
Como tal, existen una infinidad de materiales en Tree, entonces no vamos a ver todos, ya que el video sería súper extenso. Simplemente vamos a ver aquellos materiales que yo considero que muy probablemente utilices más. En este caso, si vamos a la documentación de Tree, puedes ver que, bueno, van a existir muchos materiales. Simplemente con escribir la palabra mate o material, puedes ver que existen muchos materiales. En este caso, vamos a comenzar por el material más básico, que es el Mesh Basic Material, de aquí, que es el material súper básico. Este material de aquí como tal no refleja lo que es la sombra, entonces pues es por eso que se ve así todo del mismo color uniforme, así. Este material lo contiene en lo que es nuestro cubo, aquí, el Mesh Basic Material. Entonces, para agregarle parámetros a este material, hay que ir aquí donde se declara lo que es el material, abrir llaves, y en este caso aquí ya podemos comenzar a escribir todos los parámetros que queramos. En este caso puedes ir a la parte de la documentación y puedes ver todos los parámetros que hay. No vamos a ver todos, ya que eso no acabaríamos. Pero un parámetro básico que existe, creo que en casi todos los materiales, es el color. Entonces podemos dar lo que es color y vamos a darle lo que es un color rojo. Hay diferentes formas de declarar lo que son colores en Tree. Normalmente escribimos código con lo que es el hashtag, el gato y después tu código hexadecimal. Podemos hacer lo mismo en Tree, pero en este caso en vez de hashtag o gato puedes escribir 0x y ahora sí tu código hexadecimal. En este caso vamos a darle un color rojo, que sería 0xFF0000. Si guardamos esto puedes ver que nuestro cubo ya cambia de color. Bueno, obviamente si lo vemos por todos los lados pues sigue siendo de color rojo. Contamos también con otro parámetro, el cual es la opacidad y la transparencia. Podemos hacer que no sea tan opaco y que también podamos ver a través de él. Entonces para esto primero tenemos que activarle la transparencia, que en este caso sería como transparent igual a true. Y también podemos darle la opacidad para que realmente se vea esa transparencia. Podemos darle un 0.3 tal vez, y bueno, aquí no es punto y coma, simplemente es coma. Entonces si atravesamos puedes ver, bueno, si cruzamos lo que son las mallas, puedes ver que podemos ver a través del cubo. Perfecto. También contamos con otro parámetro, el cual se llama el wireframe. El wireframe lo que nos permite es ver cómo se divide o cómo se distribuye la geometría en un elemento. En este caso, para activarla simplemente como wireframe igual a true. De este modo, y puedes ver que, bueno, en este caso se ve lo que es la geometría, cómo está distribuida, que normalmente pues son quads, y los quads a su vez se triangulan. O sea, un quad se compone por dos triángulos, los que vemos aquí. Bien, ahora vamos con otro material. Este material se llama el Mesh Normal Material. Este material más que nada sirve para comprobar cómo están distribuidas las normales de un objeto. Aunque también puedes utilizarlo para crear escenas bastante cool. De hecho, muchas veces he visto que solamente se utiliza este material para dar esta sensación retro, por decirlo de un modo. En este caso, bueno, es el Mesh Normal Material el que aquí tenemos. Estoy bastante seguro que has visto lo que es esta apariencia en otros lugares, tal vez modelado 3D, videojuegos, etc. Entonces, en este caso también podemos agregárselo a nuestra escena. Vamos a agregárselo en este caso igualmente al torus que tenemos aquí abajo. Entonces, para esto nos vamos al material de nuestro torus, el cual es el cual está declarado como Mesh Basic Material. Vamos a declarar como Mesh Normal Material de la siguiente manera. Ahora, este material como tal no tiene el parámetro de color. En este caso, bueno, ese color era porque del material anterior. Pero si lo dejamos, vamos a ver qué resultado nos da. En este caso, como puedes ver, pues ya se ve lo que es nuestro material normal. Ese color azulado, verdoso, púrpura, etc. Pero lo que te mencionaba, en este caso, si vamos a la parte de la consola, nos arroja que, bueno, en este caso, color no es parte de lo que es este material. Entonces, simplemente con quitarlo se nos va a ir ese guarden. Entonces, quitamos esto, guardamos y recargamos y pues ya no está esa parte. Ahora, en este caso podemos dejar lo que es el objeto así como se ve. O sea, se ve bastante suave, prolijo, sin los bordes marcados. Pero también nosotros podemos marcar estos bordes, finalmente para dar ese estilo más retro. Entonces podemos abrir aquí lo que es igualmente las llaves para los parámetros. Y en este caso el parámetro que podemos dar se llama Flat Shading. Y lo pasamos igual a True. Y en este caso, como puedes ver, pues se ven lo que son estos ángulos en la geometría.
puedes crear escenas bastante cool simplemente utilizando estas dos este material y esta propiedad de flat shading. Simplemente es cosa de imaginación. Bueno, continuamos con el tercer material. El tercer material se llama Madcap, el que vamos a ver. Este tipo de material nos sirve para dar como una apariencia que la textura, o en este caso nuestra malla, tiene luz, pero que en realidad pues no la tiene. Vamos a ver el ejemplo que nos arroja Tree, que es en este caso el que está aquí arriba, y puedes ver que te arroja como que una malla que tiene una superficie bastante lisa, reflectante y que casi parece como de marfil. Nosotros también podemos dar esta apariencia y muchas otras dependiendo de cómo sea el modelo. Para eso puedes ir a una pestaña de Google y simplemente buscar lo que es GitHub Madcap. Te va a arrojar un repositorio como este donde hay una cantidad súper grande de madcaps que puedes descargar y utilizar para tus proyectos, como estos de aquí. En este caso puedes ir buscando los diferentes madcaps que te gusten, descargarlos y probarlos. En este caso, por ejemplo, vamos a probar cualquiera de estos. Te abre esta pestaña y bueno, aquí simplemente habrá que buscarlo y ya descargas lo que es cualquiera de estos tamaños. Te va a arrojar lo que es una imagen como esta y pues simplemente la guardas y la descargas y la pones en la carpeta pública. En este caso yo ya tengo una en la carpeta pública que se encuentra aquí, el Madcap. Entonces vamos a utilizarla y ponérsela a nuestra esfera. Para esto necesitamos cargar primero lo que es la textura del Madcap y para eso necesitamos algo llamado el Texture Loader, que es lo que nos permite cargar texturas. Entonces para esto vamos primero a instanciar lo que es el Texture Loader, que nos permite cargar estas texturas. Bien, vamos a instanciarlo de la siguiente manera. Texture Loader es igual a new tree.textureLoader. Ahora vamos a crear una constante donde se va a almacenar nuestro Madcap, donde va a ser lo siguiente. Vamos a colocar lo que es nuestra constante de TextureLoader en el método load. Y aquí vamos a colocar la ruta de donde está colocado nuestro Madcap, que en este caso está en la carpeta pública, en la carpeta de textures. Y bueno, en este caso me equivoqué en el nombre, pero es madcap1.png. Simplemente asegúrate de darle un nombre identificable. Entonces, ahora podemos utilizarlo para nuestra esfera. Entonces, para esto podemos ir a donde está el material de nuestra esfera, el cual es aquí, y vamos a cambiarlo por el Mesh Madcap Material. Y bueno, en este caso vamos a quitarle el color, ya que ya vimos cómo funciona el color. Pero sí vamos a pasarle como tal este Madcap. Para que utilice este Madcap, la propiedad es simplemente Madcap y le vamos a pasar pues nuestro Madcap que nosotros hemos instanciado. Guardemos esto y veamos qué resultado tenemos. Y puedes ver que bueno, en este caso ahí está lo que es nuestro Madcap cargado, que parece como si fuera tal vez una pelota de vinil, una pelota de plástico. Y como te decía, pues bueno, da esa sensación de que es una malla iluminada, pero de momento pues no hemos agregado ninguna luz. Y da un aspecto bastante bueno sin la necesidad de meterse con sombras, luces, etc. Cabe aclarar que esto puede variar dependiendo lo que necesites. Entonces, esto podría ser una buena opción, por ejemplo, cuando tienes figuritas 3D para impresión y que simplemente quieres mostrarlas cómo es que se vería una previsualización de la impresión. Estos materiales de Madcap te pueden venir de maravilla. Bien, vamos con el último material. Este último material es el que más vas a utilizar incluso cuando exportes modelos. Ya llegaremos a esa parte, pero lo que vamos a hacer aquí es que vamos a eliminar todas estas mallas y simplemente vamos a agarrar lo que es un cubo, para tener esto de una manera más repartida y pues simplemente centrarnos en un objeto. Bien, ya nos quedamos con lo que es únicamente un cubo, donde en este caso separamos en constantes diferentes lo que es su geometría y su material. Y después, bueno, en este caso simplemente instanciamos nuestra malla con la geometría y el material y simplemente lo escalamos 3 veces en todos los ejes. El material que vamos a ver es el material que normalmente vas a utilizar cuando se exporta un modelo 3D. Puedes crear un modelo 3D en Blender y exportarlo aquí a Tree. Este material es el Mesh Standard Material.
que es este que tenemos acá. Este material de aquí tiene infinidad de parámetros que puedes checar, ya los veremos a continuación, pero como tal tiene muchísimos parámetros que puedes hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa si yo cambio el material a Mesh Standard Material. ¿Qué es lo que pasó? Parece como si nuestro objeto hubiera desaparecido de la escena. Como tal, el objeto sigue ahí. El problema es que lo que es este elemento de Mesh Standard Material necesita de una luz para poder verse. Entonces vamos a agregar lo que es una luz simplemente sencilla que nos ayuda a hacer que se vea nuestro objeto. Después de terminar esta parte de lo que es este material y ver sus texturas, vamos a continuar con la sección de luces. Así que simplemente agreguemos esta luz sencilla. En este caso hemos agregado lo que es una luz ambiental. Ya lo explicaremos más adelante, pero simplemente te adelanto. Lo que es la luz ambiental o el ambient light es una luz que va a llegar por todos los lados, arriba, abajo, en diagonal, izquierda, derecha, como sea. Es una luz que va a llegar en todos lados. Hay que tener cuidado en usarla porque puede iluminar la escena bastante feo si es que no tienes cuidado. Entonces, en este caso simplemente se declara de la siguiente manera: new3.ambient_light, y en este caso le vamos a pasar dos parámetros, lo cual es el color y la intensidad. Puedes jugar con estos valores, puedes poner incluso una luz roja, como prefieras, y bueno, el valor de intensidad puedes probar. Así que bueno, en este caso nada más lo agregamos a la escena como sn.add y le ponemos AO de Ambiental Light. Bien, pasemos ahora sí a la parte buena de lo que es el Mesh Standard Material. Este Mesh Standard Material tiene muchas propiedades, pero en este caso vamos a centrarnos en aquellas que nos permiten agregar texturas. Cabe aclarar que también hay diferentes tipos de texturas dependiendo de lo que necesites. No vamos a ver todas ya que existen muchísimos tipos de textura, pero simplemente vamos a centrarnos en una que otra nada más. Para esto puedes descargar lo que son unas texturas, que en este caso simplemente buscas Bricks Texture PBR y te va a arrojar lo que es una página como esta, donde en este caso puedes cargar diferentes texturas a final de cuentas de que pues elijas la que más te gusta. Por ejemplo, para nuestro ejemplo vamos a descargar esta textura de aquí, como ves, y en este caso te dice cuáles son las diferentes texturas que tiene, que es el diffuse, el normal, el mapa de desplazamiento o el height map, el roughness y el ambiental occlusion. Entonces pues vamos a descargarlo. No hace falta que lo descargues en 4K, ya que pues no vamos a utilizar la textura de ese tamaño, así que vamos a descargar todo esto y lo vamos a meter en la carpeta pública. Bien, ya está aquí en la carpeta pública, pero antes de comenzar a agregarlo a nuestro material, hay que ver qué es cada textura, para que te des una idea de cómo funciona. En este caso, nuestra textura base para todos es el base color o el punto map. Lo que agrega es únicamente color. Bueno, en este caso puedes ver que aquí se ve la distribución de ladrillos o azulejos, lo que sea, donde simplemente pues se ve el color. No vas a agregar ni altura ni detalles, nada, simplemente vas a agregar color. Después tenemos lo que es el Ambiental Occlusion. El Ambiental Occlusion se combina en modo multiplicación con lo que es el Base Map para dar oscuridad donde hace falta. En este caso puedes ver que aquí se agregaría un poco de tonalidad oscura entre las vetas que existen entre los ladrillos o incluso en la superficie del ladrillo. Bueno, este es el resultado final. Ahora, este es el mapa de desplazamiento o el height map. El height map lo que nos ayuda es a hacer como una extrusión de la geometría. Sí vamos a tener que agregar más geometría, pero en este caso lo que nos ayuda es dar esta sensación pues de que realmente son ladrillos. Es decir, en este caso los ladrillos o azulejos saldrían hacia afuera y las vetas que existen entre cada de estos ladrillos permanecerían en su lugar o serían un poquito hacia adentro, dando esa sensación de que pues se tiene como ese volumen. El height map o el mapa de desplazamiento normalmente funciona simplemente en blanco y negro. Cuando más blanco es el color, es decir, un color totalmente blanco, es cuando más va a salir o más se va a extruir. Si es un color totalmente negro, pues no se va a extruir. Después tenemos lo que es el mapa de normales. El mapa de normales lo que nos ayuda es a dar como esta especie de detalles en la superficie de algún modelo.
Cabe aclarar que tampoco son detalles súper marcados, sino que simplemente son detalles quizá un poquito más suaves. También podemos cambiar la intensidad con lo que este mapa de normales se aplica a la escena, eso varía dependiendo el modelo. Pero en este caso puedes ver cómo es que sería esos detalles en la superficie de los ladrillos. Y finalmente tenemos lo que es la textura de roughness. La textura de roughness lo que hace es que nos ayuda a dar una superficie más lisa, más reflectante, o una superficie más porosa, digamos, más mate, por decirlo así, que no refleja luz. Igualmente trabaja con lo que es la escala simplemente de blanco y negro, donde un valor más blanco quiere decir una superficie totalmente lisa y que va a reflejar la luz. Y bueno, en este caso, si fuera una superficie totalmente negra, quiere decir que es una textura totalmente mate, que no va a reflejar absolutamente nada de luz. Faltaría lo que es otra textura que en este caso pues no la tiene, que es la del metalness. El metalness lo que hace es que da una apariencia de metal. Quizá la veamos más adelante con otros ejemplos, pero es simplemente eso. Te ayuda a dar una apariencia más metálica a tus objetos. Bien, después de esta explicación, ahora sí vamos a comenzar a agregarlas a nuestra escena. Bien, pues vamos a comenzar a cargar nuestras texturas. Para eso recuerda que debemos traer lo que es el texture loader que nos permita cargar estas texturas. Como tal no funciona si cargas esto como imagen porque no va a funcionar, hay que cargarlo exactamente como una textura, mediante el texture loader. Entonces lo primero que vamos a traer es en este caso el punto map o el base color. Donde bueno, en este caso como ya te la sabes es textureloader.load y la ruta donde está colocada tu textura. Perfecto. Ahora, el parámetro que en este caso recibe lo que es el base color en el material es el map. Entonces simplemente aquí declaramos lo que es la propiedad map y nosotros le pasamos map. Guardamos esto y puedes ver que ya se comienza a ver nuestra textura de ladrillos. Perfecto. Ahora sigamos con el ambiental occlusion. Entonces vamos a declarar igualmente otra constante a la cual simplemente vamos a llamar como AOMAP de Ambiental Occlusion y esto va a ser igual a la parte del Texture Loader. De hecho podemos copiar esto, simplemente lo pegamos y aquí simplemente es AO. Bueno, el nombre que yo le he dado, simplemente tú puedes cambiarle los nombres. Igualmente aquí hay que pasarle la propiedad para que tome este Ambiental Occlusion y es igualmente AOMAP. Y le pasamos el que nosotros hemos hecho. Y puedes ver que ya se comienza a ver diferente, se ve un poco más opaco. Perfecto. Ahora creemos en este caso el material de roughness. Así que podemos duplicar lo que es esto de aquí y simplemente vamos a cambiar el nombre. Bien, entonces esta propiedad es igualmente como roughness map. De este modo. En este caso puedes ver que comienza a lucir un poquito diferente. Ahora carguemos lo que es nuestra textura de normales, la que nos da ese pequeño detallado como de vetas sobre cada uno de los ladrillos. Entonces en este caso simplemente vamos a llamarlo como normal map. Y apliquémoslo al material, que en este caso simplemente será como normal map, y el que nosotros hemos creado. Guardemos esto y puedes ver que ya se comienza a ver un poquito salido los ladrillos. Tal vez no sea muy perceptible, más que nada por la compresión del video, pero estoy seguro de que tú sí lo podrás notar. En este caso ya comienza a lucir totalmente diferente, perfecto, ¿no? Bien, pues carguemos esta última textura que es el mapa de desplazamiento. Para esto igualmente vamos a duplicar una de estas instancias y vamos a llamarlo como HateMap. Simplemente ten cuidado porque a veces esta viene en PNG, diferente a todas las demás. Entonces, para poder aplicarlo, aquí esta propiedad se llama el Displacement Map. Y en este caso pasamos la que nosotros hemos hecho, que es el HateMap. Si guardamos esto, vamos a ver qué resultado tenemos. Como puedes ver, simplemente lo que pasó es que se levantaron un poco, por decir, las tapas del cubo, pero realmente no vemos ese cambio entre los ladrillos, que hay unos más arriba, más abajo, etc. Lo que pasa aquí es que como tal, el mapa de desplazamiento requiere de mucha geometría, o bueno, podría decirse que la geometría necesaria para que esto se vea bien. Pero entonces, ¿cómo agregamos más geometría? Bien, para esto necesitamos modificar en este caso la geometría de nuestra caja, el box.
pero quiero que en este caso sea más notorio. Para hacer esto vamos a activar lo que es el modo wireframe, donde, bueno, en este caso nos muestre cómo es la geometría que nosotros tenemos. Y en este caso puedes ver que vértices tenemos muy pocos, simplemente los necesarios. Entonces tenemos que agregar subdivisiones a nuestra geometría para que así podamos hacer que este mapa de desplazamiento se vea bien. Entonces, para esto, después de haber declarado lo que es la geometría y en este caso el ancho y el alto de cada uno de los parámetros, vamos a agregar subdivisiones. En este caso, bueno, vamos a dar un enter para verlo más claramente. Podemos dar 250 subdivisiones a cada lado: anchura, altura y profundidad. Entonces, si guardamos esto, puedes ver que ya tenemos un resultado bastante extraño. Simplemente desactivamos lo que es el modo wireframe y puedes ver que ya comienza a verse bastante bien. Incluso puede llegar a ser algo pesado, así que ten cuidado con esa parte. Pero entonces, en este caso, ¿cómo resolvemos esta parte que, pues bueno, se está saliendo demasiado? Bueno, para esto hay otra propiedad que es el Displacement Scale. Esto de aquí. Normalmente esto está en 1 por defecto, pero entonces tal vez bajémoslo a 0.3, tal vez. Y puedes ver que ahí poco a poco vamos arreglando lo que es nuestra geometría. Vamos a dejarlo a 0.1. Y puedes ver que, bueno, poco a poco se va resolviendo esta parte. Tal vez a un 0.7. Recarguemos. Y bueno, puedes ver que ahí está. Poco a poco vas resolviendo esta parte del mapa de desplazamientos. Y bueno, y ya se alcanza a notar lo que son estas partes de lo que son los ladrillos, los azulejos, como quieres verlos. Pero ya se alcanzan a ver más notoriamente que pues que sí, que realmente son ladrillos. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de texturas porque ahora vamos a la parte de luces, donde vamos a agregar diferentes luces para hacer que nuestros ladrillos luzcan de manera diferente. Bien, vamos a comenzar con la parte de luces. En este caso no vamos a checar todas las luces que tiene Tree, ya que son bastantes. Únicamente vamos a centrarnos en 4 luces principales, que son las que yo considero que pues finalmente vas a utilizar más para tus proyectos o cualquier otra cosa que tú hagas con Tree. Comencemos por explicar la luz que ya hemos agregado a la escena, en este caso que es la Ambient Light. ¿Qué es esta luz y cómo funciona? Es hora de un poco de dibujitos rancios. En este caso, supongamos que este es el cubo que tenemos. La forma en la que trabaja lo que es la Ambiental Light es que es una luz que va a llegar de todos los lados. Absolutamente de todos. No importa dónde esté colocado tu objeto, toda la iluminación va a ser de forma pareja. No va a haber ni partes más oscuras ni partes más claras. Si únicamente agregamos esta luz, la luz va a ser la misma en todos los lados. Puede venir bien si quieres dar un poco de realce a partes que están muy oscuras, pero debes tener cuidado. Si finalmente tienes otras luces y quieres que esta únicamente dé como ese pequeño plus, trata de hacer que la intensidad de esta luz no sea muy alta, porque si no, tu escena pues finalmente se va a ver fea. Entonces ya la tenemos declarada aquí en la parte del código, como puedes ver, pero nosotros también podemos cambiar lo que es el color y la intensidad pues a lo que a nosotros nos guste. Por ejemplo, podemos poner lo que es una luz de color totalmente rojo. Y en este caso, bueno, puedes ver que, como te mencionaba, la iluminación va a ser totalmente pareja, o sea, no va a haber partes más claras ni más oscuras, todo va a ser igual. Igualmente puedes jugar con, en este caso, la intensidad. Por ejemplo, vamos a ponerlo a la mitad y puedes ver que se comienza a ver más opaco. Esto pasa porque no tenemos otra luz agregada y bueno, hace que únicamente se tome como luz la luz ambiental, y si por ende en este caso la luz ambiental llega totalmente a cero, pues ya no hay nada iluminado. Dejemos nuestra luz ambiental a un 0.5 y regresémosla al color totalmente blanco. Ahora vamos a ver lo que es otra luz que vamos a agregar, la cual es el Point Light. Bien, tenemos aquí el otro tipo de luz, el cual se llama el Point Light. En este caso, este tipo de luz va a funcionar como una especie de bombilla, por decirlo así. En este caso tenemos aquí lo que es esta bombilla, y esta bombilla va a emitir luz hacia todos los lados en el punto donde se coloque esta bombilla. En este caso, supongamos que en esta bombilla se coloca 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Entonces, a partir de ese punto va a emitir luz a todas direcciones. Obviamente aquí, pues sí, ya se vería la diferencia.
que de este lado del cubo va a estar más iluminado porque le llega directamente la luz y de este lado va a estar menos iluminado. Entonces probemos agregar esta luz a nuestra escena y ver qué resultado tenemos. Entonces comencemos por agregarla, simplemente vamos a llamarlo como Point Light. Y esta se declara simplemente como Point Light, de este modo. Vamos a darle igualmente lo que es un color totalmente blanco, puedes probar otros colores sin problema. Y vamos a dar una intensidad de 1.3. Ahora, si recuerdas te mencioné que en este caso también podemos darle una posición, para que a partir de esa posición cometa a emitir luces en todos los costados. Vamos a simplemente ponerla un poco más arriba del cubo. Entonces para esto hay que modificarla en el eje de las Y. Simplemente vamos a subirlo tal vez 2 posiciones hacia arriba. Y vamos a agregarlo a la escena. Si lo agregamos como te decía, ya tienes lo que es este punto de luz aquí arriba. Y bueno, y en este caso obviamente las partes que no reciben luz pues al final no se va a ver. Pero puedes ver que ya damos un feeling totalmente diferente a toda nuestra escena. Incluso aquí lo que es este detalle de las normales, el mapa de desplazamiento o el height map ya comienza a realmente verse como se debería. Vamos a darle un poco más de altura, tal vez unas 5 posiciones. Y puedes ver que bueno, en este caso ya se ve mucho mejor porque ya está totalmente arriba del cubo y ya ilumina todo el área pues correspondiente, como puedes ver. En este caso incluso llega un poco de luz a la parte de los costados del cubo, lo cual es genial. Vamos a ver qué pasa si le ponemos lo que es una luz de color rojo. Puedes ver que esto se ve como que bastante creepy, una escena de Doom tal vez. Pero bueno, en este caso puedes probar con diferentes tonalidades de luz, diferentes intensidades. Simplemente busca el valor con el que tú te sientas cómodo y que tu escena se vea bien. Bien, ahora veamos esta tercera luz, la cual es la Directional Light. La Directional Light funciona de manera similar al Point Light, pero un poquito diferente. En este caso, la Directional Light, supongamos que nosotros las declaramos por aquí, lo que va a hacer es que en este caso siempre toda la luz va a tomar una dirección, es decir, no va a tomar múltiples direcciones a todos los lados, sino que toda la luz siempre va a venir para acá. Y ahora, en este caso como tal, esta Directional Light también tiene un target, es decir, hacia dónde va a apuntar. Si por defecto nosotros no indicamos, ¿sabes qué? Yo quiero que apuntes en tal dirección, esta luz siempre va a apuntar, digamos, en el punto 000, es decir, en el punto origen. Nosotros también podemos actualizar esta dirección para que finalmente, en vez de apuntar a lo que es el origen de lo que es el espacio 3D, apunte a otra dirección, por ejemplo, 1, 1, 1. Entonces, esa es la diferencia principal con el Point Light. El Point Light simplemente declaras una posición y emite luces a todos los lados que en este caso donde se declare. El Directional Light funciona de manera similar, pero toda la luz va únicamente en una dirección. Y también podemos hacer que esa luz apunte a una dirección específica según nuestras necesidades. Entonces, agreguemos esta Directional Light. Vamos a simplemente quitarlo de la escena este Point Light para ver cómo se ve el otro. Vamos a declararlo de la siguiente manera, new3.directionalLight. Igualmente aquí vamos a ver lo que son sus parámetros. Vamos a darle igualmente lo que es un color, que en este caso vamos a dárselo totalmente blanco. Vamos a darle una intensidad de 1.3. Vamos a darle una posición en el espacio para que así apunte a la posición 000. Y vamos finalmente a agregarlo a la escena. Y como puedes ver, como te decía, funciona de manera diferente. Puedes probar entre los diferentes tipos de luces que hay, finalmente el que mejor te guste y con el que mejor te sientas cómodo, pues con ese te quedas. Pero puedes ver que sí, da un resultado totalmente diferente a lo que es en este caso el Directional Light. Ahora vamos con el último tipo de luz que vamos a agregar a la escena, en este caso es un HDRI o Environment Map. Si no sabes lo que es un HDRI, es simplemente una especie como de vista en 360 grados arriba y abajo que te permite agregar un poco de luz más natural a tu escena. En este caso, bueno, si buscas lo que es en Google, lo que es Polyheaven, te va a arrojar la siguiente página,
donde puedes descargar HDRI totalmente gratis. Ahora vamos a descargar cualquiera de estos HDRIs, simplemente es para probar. Por ejemplo, vamos a descargar, yo que sé, este de aquí. No hace falta que lo descargues en 8 o en 16K, simplemente con un K es más que suficiente. Vamos a utilizar la luz que emite esta imagen para que así agregue luz a nuestro cubo con ladrillos. Pero para poder hacer eso tenemos que convertir lo que es este HDRI a un formato que Tree permite, que en este caso es el CubeMap. Entonces, una vez descargado nos va a arrojar lo que es un archivo como este, que es un formato .hdri, donde vamos a convertir esto a un formato CubeMap, que es una serie de imágenes que te permite cargarlo en Tree. Para esto vamos a buscar la siguiente página, que se llama HDRI to CubeMap. Este de aquí, HDRI to CubeMap. Entonces lo abrimos y aquí nos permite cargar lo que es una imagen HDRI y así convertirla al formato que Tree nos permite cargar. En este caso, como puedes ver, pues es la vista que te mencionaba de 360 grados, arriba y abajo, los laterales, etc. Entonces aquí vamos a cargar lo que es nuestro HDRI. Como puedes ver, bueno, es el HDRI que nosotros descargamos. Puede que la luz aquí sea un poquito oscura, más que nada por todos estos costados donde los árboles pues tienen sombra, pero simplemente vamos a probar. Igualmente puedes subir el exposure de que va a tener esto. Vamos a dejarlo tal vez así, simplemente para probar. Y ahora, en este caso le vamos a dar en Save. Aquí nos va a pedir el formato con el que vamos a trabajar. En este caso es el último. No hace falta que des una alta resolución. Al final de cuentas, si quieres utilizarlo como background, como fondo de la escena, tal vez sí debería ser una resolución más alta. Pero en este caso con eso nos vale. Y vamos a descargar este último formato. Entonces simplemente hay que darle process y ya lo podemos descargar. Vale, pues una vez descargado y descomprimido nos va a arrojar lo que son una serie de imágenes, donde en este caso son todas las vistas que existen de este HDRI, arriba, abajo, costados, enfrente y atrás. Entonces vamos a utilizar estas 6 imágenes para agregar luz a nuestra escena, lo cual es muy sencillo. Entonces para esto vámonos aquí abajo, vamos a agregarlo como la última luz, y esto de aquí se llama el Environment Map. Entonces, para cargar lo que es estas 6 imágenes hay una instancia específica que es el CubeMap Texture Loader. ¿Qué tenemos? Este de aquí, new3.cubetexture-loader. Perfecto. Entonces, ahora vamos a cargar lo que es nuestro EnviMap, que en este caso simplemente sería a la instancia que nosotros hemos creado de CubeTexture-loader, y en este caso sería .load. Y aquí adentro vamos a abrir lo que son corchetes porque vamos a cargar una serie de imágenes. En este caso yo ya lo tengo guardado aquí en la carpeta pública, en la carpeta de EnviMap. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que obviamente vamos a acceder a esa carpeta. Y en este caso vamos a cargarlo de la siguiente manera. Primeramente será positivox.png o en el formato que tú lo hayas descargado. Y vamos a repetir esto 5 veces. Después del positivo X vendría el negativo X, vendría positivo Y, positivo Z y negativo Z, de la siguiente manera. Y ahora, para poder agregarlo a la escena y que agregue luz a todas nuestras mallas, simplemente basta con hacer lo que es scene.environment, de este modo scene.environment igual a EnviMap, de la siguiente manera. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué resultado tenemos. Y como puedes ver, el resultado ya es totalmente diferente. Vamos a quitar incluso lo que es la directional light de la escena para que veas cómo es la luz que agrega este environment map a la escena. Como puedes ver, ahí está. Incluso vamos a quitar lo que es el ambiental light para que veas cómo es que esto funciona. Y puedes ver que nos agrega esta luz que nosotros vemos quizá de un lado un poco verdosa. Bueno, creo que así se ve en mi pantalla, puede que por la compresión del video no se vea, pero en este caso puedes ver cómo es que se alcanza a ver esta luz de este HDRI. Este lado quizá había parte de árboles, etc. Incluso podemos agregar este environment map como background de la escena. Es simplemente lo mismo, sn.background igual a envmap, de la siguiente manera. Y en este caso puedes ver que ahí tenemos de fondo lo que es nuestro environment map. Perfecto. Simplemente hay que regresar todas las luces que teníamos. Tal vez, bueno, no hay que agregar el point light, o puedes agregarlo simplemente para probar cómo se ve.
y en este caso, bueno, hay que recargar. Ahorita veremos por qué pasa esto, que hay que recargar. Pero en este caso ya tenemos lo que es nuestro cubo de ladrillos, que se ve bastante bien. Ahora, si te preguntas por qué en este caso las orillas, en este caso del cubo, las tapas, se ven como esta pequeña separación, o sea que no debería pasar, únicamente los ladrillos deberían separarse dentro de los bordes del cubo, es más que nada por el tema de las UV y las texturas personalizadas. Eso no lo veremos aquí, ya que puede ser algo más que nada tardado. Lo veremos en otros videos, pero que sepas que esto de las orillas se puede arreglar fácilmente. Perfecto, ya sabemos cómo agregar objetos a nuestra escena, luces, materiales, cómo agregar estos diferentes tipos de luces, el HDRI. Entonces, ahora sí, vamos a lo bueno. Vamos a importar un modelo, en este caso hecho en Blender, aquí a Tree. Bien, pues comencemos con esta parte de exportar nuestros propios modelos y cargarlos en nuestra escena. Para esto tengo aquí preparado lo que es un muñequito del Among Us, ¿por qué no? Lo que vamos a hacer es, en este caso, vamos a seleccionar todo aquello que queremos exportar. Es recomendable que siempre sean mallas, a veces con el Grease Pencil hay problemas. Entonces, más que nada que sean mallas. Ahora, ten cuidado si alguna de estas mallas tiene modificadores, hay que aplicarlos antes de exportar el modelo. Ahorita veremos cómo hacer eso sin tener que estar aquí modificándolo. Entonces, para esto vamos a seleccionar todo aquello que queremos exportar. Nos vamos a la parte de File, Export y vamos a seleccionar el formato GLTF. Aquí vamos a tener diferentes opciones, el binario, el embedded o el separado. En este caso yo recomiendo que sea el separado, donde viene todo un archivo binario y el archivo GLTF. El archivo GLTF no es otra cosa que un archivo JSON simplemente con otra extensión. Después aquí en el menú de Include vamos a abrir esta pestañita y vamos a seleccionar la opción de Selected Objects. Y nos vamos a la parte de Geometry y ahí vamos a marcar la casilla de aplicar modificadores, para que no tengamos que modificarlos directamente desde Blender, sino que en la exportación se apliquen y ya lo tengamos listo en nuestra escena. Para este caso hay que buscar la ruta donde se va a exportar este modelo, puedes guardarlo en la carpeta pública y entonces pues bueno, ya que tengas todo esto seleccionado, puedes poner el nombre y simplemente le das exportar. Una vez que se ha exportado, vamos a la parte del código. En este caso ya he quitado lo que es el cubo, ya que en este caso no nos va a hacer falta. Únicamente he dejado las luces todavía en la escena, lo cual es la Ambient Light, la Directional Light y el Environment Map. Entonces, para cargar modelos de archivos externos hay que traer una instancia específica que nos ayuda con esto. Ahora, hay diferentes formatos que podemos cargar aquí a Tree, formatos de impresión y formatos como este, que es el GLTF, el formato más común. Incluso hay una versión comprimida del formato GLTF. Pero esa después la veremos. Vamos a importar pues esta instancia, la cual se importa de la siguiente manera. Se importa como import gltf loader from tree examples JSM loaders y gltf loader. Perfecto. Entonces ahora hagamos la instancia que se encarga de cargar estos modelos, así que aquí hagamos un comentario. Vamos a declarar esta constante como gltf loader y la cual va a ser igual a new gltf loader. Este no recibe parámetros, bueno, sí los recibe, pero ya son más avanzados, simplemente dejémoslo así. Ahora, la función que se va a encargar de cargar todo esto hay que hacerla mediante esta constante de gltfloader.load. Aquí vamos a recibir varios parámetros, pero el primero de ellos es dónde está colocado nuestro modelo, que en este caso está dentro de la carpeta model, que ya he creado una aquí en la carpeta pública, y el archivo gltf, que en este caso se llama Among Us. Perfecto. Entonces, dentro de la carpeta model, busque el archivo de Among Us. Y después de esto vamos a recibir 3 callbacks, donde en el primer callback ya vamos a recibir la información del modelo cuando se ha cargado. En la parte de progress es cuando el modelo aún está en proceso de carga, y el último callback es si ha llegado a ocurrir algún error durante el proceso de carga. De momento no vamos a utilizar el segundo y el tercer callback, ya que pueden llegar a ser un poquito avanzados y hacer uno que otro truquillo con ellos, pero eso será después. Entonces simplemente vamos a enfocarnos en el primer callback. Para esto, este nos va a retornar ya la información del modelo cuando se ha cargado, que es mediante esta de aquí, el gltf. Puedes ponerle cualquier otro nombre, simplemente con eso yo me acomodo más.
Entonces, para poder agregarlo a la escena es tan sencillo como hacer lo que es scene.add y en este caso simplemente será gltf.esim. De este modo. Si guardamos esto vamos a ver qué resultado tenemos. Y en este caso, como puedes ver, ya tenemos lo que es nuestro muñequito del Among Us. Perfecto, ya tenemos nuestro primer modelo importado a Tree. Felicidades, a veces esto puede llegar a ser algo complicado, pero aquí lo tienes. Ahora, lo único que no me gusta es que en este caso el modelo aparece más arriba de lo que debería. Aquí lo que podemos hacer es simplemente bajar lo que es un poco este modelo, es decir, hacer esto y ahora sí exportarlo, porque recuerda que en este caso los targets de los Orbit Controls se encuentran en la posición 000. Esta podrá ser una opción o bien podemos simplemente subir los targets de los Orbit Controls un poco hacia arriba para que igual se centre en el muñeco sin tener que estar exportando nuevamente. Entonces aquí en los controls vamos a hacer lo siguiente, será controls.target vamos a llamarlo .y y simplemente vamos a subir yo creo que una unidad tal vez. Y sí, perfecto, ahí quedó justo. Y pues bueno, aquí ya tenemos el modelo importado del Among Us. Bien, vamos con la penúltima parte de todo nuestro tutorial. En este caso vamos a enfocarnos en hacer un resize de nuestra escena, porque en este caso si nosotros hacemos más grande o más chico esto, pues no se actualiza el tamaño que contiene toda la escena 3D. Para esto hay que actualizar el tamaño del renderer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, después de haber declarado lo que son los controles, vamos a declarar aquí un comentario donde esté toda esta parte que se encargue de hacer el resize. Para esto vamos a apoyarnos de lo que es una función de flecha, a la cual simplemente vamos a llamar como resize. Y aquí vamos a cambiar, como te había mencionado, el tamaño del renderer. Y si recuerdas, para cambiar su tamaño es set size, de este modo. Pero, ¿qué valores le vamos a pasar aquí? Como tal, los valores que le vamos a pasar aquí son los de mountRef, es decir, el ref que estamos utilizando en el div que contiene todo este elemento 3D. Pero en este caso vamos a utilizarlo mediante currentMount, que es el que nosotros declaramos. Entonces, para hacer esto, simplemente aquí sería currentMount.cleanWidth. Para el ancho, aquí, y para el alto será igualmente. Vamos a darle un enter para verlo mejor. Será currentMount y aquí será .cleanHeight. De este modo. Perfecto. Ahora, ¿cómo la mandamos a llamar? Bueno, para esto hay que hacer lo que es un listener, donde en el evento resize se va a mandar a llamar a la función de resize. De este modo. Si guardamos esto, vamos a ver qué resultado tenemos. En este caso, como puedes ver, sí se hace un resize del canvas, pero las mallas parecen perder su forma, ensanchándose o haciéndose más delgadas. Ahora lo que nos falta es actualizar el aspecto de la cámara y su matriz de proyección. Sé que suena a muchas matemáticas, pero no te preocupes, no es nada complicado. Para eso vamos a actualizar primero el aspecto de la cámara, que simplemente sería camera.aspect. ¿Y qué es lo que va a tener aquí? Va a tener el aspecto de donde está contenido, que en este caso es el renderer. Entonces podemos utilizar estos mismos tamaños de cleanWidth y cleanHeight del currentMount para darle este aspecto. Lo que podemos hacer es simplemente copiar esto, ponerlo aquí entre esto de acá, es decir, la anchura entre la altura. Y después podemos actualizar su matriz de proyección como Camera Update Projection Matrix. De este modo. Entonces, si guardamos esto, vamos a probar que ahora sí nuestro resultado funciona y se mantienen nuestras mallas del mismo tamaño. Perfecto. Sigue funcionando esto de manera perfecta. Bien, vamos con la última parte de este video tutorial, el cual es cómo mejorar en este caso la organización del código. Lo que hemos hecho hasta ahorita, todo está contenido dentro del useEffect, lo cual es malo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un script diferente donde ahí vamos a cargar toda la lógica y simplemente con el useEffect vamos a mandar a llamar pues en este caso a esa lógica, lo cual es muy sencillo. Para esto vamos a colapsar la carpeta pública y aquí vamos a crear en este caso otro componente. En este caso al cual simplemente vamos a llamar como script.js. Aquí vamos a copiar todo lo que tenemos dentro del useEffect. Absolutamente todo. Bueno, salvo la parte del return. Entonces vamos a copiar todo esto. Nos vamos a script, pero vamos a hacer ya esto más grande para tenerlo aquí más claro.
vamos a guardar todo esto aquí. Obviamente aquí vamos a tener un error porque no tenemos estas importaciones, entonces vamos a cortar estas importaciones de acá y vamos a pegarlas aquí arriba. Vamos a dejar este de current mount como una variable únicamente, donde aquí simplemente la vamos a declarar como nula. Ya que tenemos acomodado el código como tal, pues bueno, aún no hemos hecho nada para mandar a llamar a todo esto. Entonces vamos a crear dos funciones importantes, una que se encargue de montar la escena y otra que se encargue de desmontar toda la escena. Entonces primero creemos la que se encargue de montar toda esta escena. ¿Qué es lo que se va a encargar de hacer específicamente esta función? Bueno, esta función se va a encargar de inicializar toda la escena. Pero para hacer eso necesita saber dónde se va a montar. En este caso toda nuestra lógica está basada en que se va a montar en este current mount, pero no podemos dejarlo en un valor nulo. Entonces lo que vamos a hacer es que aquí lo que es current mount va a ser igual a la referencia que nosotros le vamos a pasar aquí. Aquí simplemente podemos pasarle mountRef y este mountRef simplemente extraemos su valor de current. Ahora, este ref se lo tenemos que mandar desde el useEffect. Entonces hay que exportar esta función aquí. Entonces vamos a traer este nombre de función, guardemos acá. Y aquí en el primer, dentro del useEffect vamos a ejecutar esta función de mountRef. Bueno, hay que importarla. Y aquí le vamos a pasar lo que es mountRef de la siguiente manera. Vamos a comentar la parte del cleanup del useEffect. Ahorita lo descomentaremos. Pero vamos a ver si funciona. Recarguemos. Y aquí ya tenemos un error. ¿Por qué? Porque como tal, pues bueno, no podemos extraer el clean width de un valor nulo, que son los valores que, bueno, en este caso estamos dando al crear la escena. Aquí en los valores del aspecto de la cámara. Aquí podemos dar un valor, o sea, un valor aleatorio, 100 entre 100, sin problema. Igual a la parte del renderer del set size, podemos quitar esta función. Esta operación simplemente cuando nosotros hagamos el resize, pues se va a ejecutar esa función. Entonces, podemos guardar esto y también de una vez, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a mandar a llamar esta función de resize en la parte que se encarga de inicializar la escena, para que así actualice el aspecto de la cámara en base a la referencia que le estamos pasando y también actualice el tamaño del renderer. Entonces simplemente guardemos esto y ahora sí veamos si esto funciona. Recarguemos. Bueno, y en este caso nos falta otro detalle, que es en este caso donde se está agregando a la escena, que es este de aquí, del AppendChild. Como tal, aún no tenemos declarado esto, o sea, current mount sigue siendo nulo, entonces vamos a cortar esto y nos vamos a la función que se encarga de inicializar la escena y aquí podemos pegarlo. Entonces ya aquí ya va a estar declarado current mount mediante el ref que le vamos a pasar y ahora sí podemos agregarle el renderer. Guardemos esto y veamos si ahora sí funciona y ahí lo tienes. Perfecto. Y ahora otro detalle. Este como tal sirve para cuando nosotros nos vayamos de este componente que contendría toda la lógica 3D y vayamos a otro y después regresemos. Los recursos que se están utilizando para generar esa escena no sigan ahí, sino que cuando nos vayamos se liberen. Si volvemos a entrar, pues que se generen nuevos recursos para poder montar la escena, pero que finalmente, si no lo estamos utilizando, que esos recursos se liberen. Entonces eso es lo que vamos a hacer en esta otra función. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un dispose de la escena. Con esto vamos a liberar todos los recursos que se están utilizando para la escena. Y después vamos a remover este elemento. Lo mismo que hacíamos acá. De hecho podemos copiar lo que es esta sentencia. Vamos a pegarla acá. Únicamente hay que quitarle los comentarios. Y recuerda, ese también la vamos a tener que ejecutar desde el return del useEffect. Entonces vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí. Simplemente hay que importarla. Y listo. Vamos a poner un comentario aquí para que esto sea más claro. Y ya tenemos mejor organizado nuestro código, donde en este caso simplemente el useEffect se encarga de mandar a llamar dos funciones, una cuando se ejecuta y una cuando hace su cleanup. Y en este caso, en un script totalmente por separado, tenemos toda la lógica de tree, que como puedes ver no cambia absolutamente nada, salvo donde se va a montar toda la parte del renderer, todo el canvas y ya. Pero fuera de eso no hay mayor complicación. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video tutorial. Creo que ya ha sido una introducción bastante completa.
y vamos a comenzar a trabajar ya en los siguientes videos tutoriales con este workflow, con esta plantilla. No vamos a programar todo desde cero porque eso ya se explicó, sino vamos a utilizar una plantilla que ya se encuentra en mi repositorio de GitHub. Se lo voy a dejar en la descripción si quieres checarlo, pero es literalmente lo que nosotros hicimos: separar el código en un script y simplemente mandarlo a llamar mediante el useEffect. Entonces, pues yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar con esta parte y pues bueno, bienvenido al mundo del 3D en la parte de web. Ha sido un placer y nos vemos para la otra.